Los capítulos emitidos en este podcast no suplen una consulta médica o nutricional. Tampoco posicionan una postura o tratamiento. Son únicamente charlas con profesionales del área de la salud que nos brindan conocimiento para público en general. Para diagnosticar y brindar tratamiento oportuno, acércate a tu médico y nutriólogo de confianza. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Nutrición en un Clic. El día de hoy estoy súper feliz porque parte a sumar un capítulo nuevo acerca de la medicina y la psicología preventiva. Vamos a hablar de un tema sumamente interesante como es la familia. Aquí solemos nosotros crecer, compartir historias y cuando somos adultos vamos compartiéndolo y acompañándolo con los demás. Pero realmente, ¿cuál es el significado de la familia? ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos de ver esta estructura en nuestros pacientes? Desde ahí viene a veces cómo aprendemos, o no a veces, siempre, a relacionarnos desde el amor, la parte del cuidado, las discusiones que podemos tener y las reconciliaciones a lo largo de nuestra vida. La familia es nuestra mayor fuente de fortaleza y también en algunos casos puede ser de dolor. Así que para acompañarnos en este episodio, que creo que va a ser sumamente enriquecedor para todo aquel que lo vaya a escuchar, vamos a tener a nuestra psicóloga de confianza y cabecera, Fátima, quien tiene una extensa estudio, ahorita actualmente también es doctorante en el área de la psicología, que nos va a hablar un poquito acerca de esto, pero me encanta que estés el día de hoy aquí y nos acompañes. Muchas gracias, estoy súper emocionada de estar aquí, me encanta verte crecer, me encanta ver que estás haciendo todo esto y que permite que las personas se puedan acercar mucho más a la parte de nutrición. Gracias por la invitación. De nutrición y de psicología, porque actualmente, Okay. sí, no podemos hacer una sin la otra. Nos limitamos mucho desde la parte de nutrición cuando psicológicamente hay cosas por ahí que nos hacen ruido o desde la formación de hábitos que me puede a mí estar deteniendo mucho, ¿no? Que hay pacientes que luego me dicen, es que, o sea, yo sé que tengo que hacer ejercicio. Yo sé, ahí tengo mis tenis, ahí tengo todo listo para irme, ¿sí? Pero solamente no lo hago. Lo pospongo, Sí. mejor me voy y voy a comprar algo, ya me hice otra tarea nueva que ni siquiera tenía que hacer, entonces son cosas que ahí vamos observando. Para entrar en el tema, me encantaría primero que todos aquellos que todavía no te conozcan sepan acerca de ti. ¿Quién es Fátima? ¿Qué te motivó a estudiar psicología y todas las áreas en las que te especializaste? Okay. Pues yo soy Fátima, soy psicóloga y mi formación empieza desde el inicio que me gustaba tratar de obtener información, tratar de aprender muchas cosas. Entonces, cuando estoy por terminar la licenciatura, me surge una oportunidad para entrar a hacer una especialidad. Entonces, hago una especialidad en psicoterapia humanista que, en resumen, es como, ¿qué le pasa al paciente aquí y ahora? Okay. Y de repente digo, ok, termino, pero no, me falta algo. Entonces, termino la especialidad y hago una maestría en psicoanálisis de niños y adolescentes, donde ahora vemos que sí el pasado importa, sí el inicio importa, pero termino y digo, no, algo me falta. Y resulta que descubro terapia familiar, que entonces hay una parte en la que no venimos solos, no aprendemos solos, todo está relacionado. Y digo, ok, esto me hace un poco más de sentido porque muchos de los fundadores estudió primero psicoanálisis y luego dicen, no, como que algo faltaba. Termino psicoanálisis y digo, como que me gusta cómo suena doctora Fátima y estoy en el camino, estoy terminando el doctorado de psicoanálisis de familia y pareja, tengo un doctorado en tanatología. ¿Y quién es Fátima? Pues soy en este momento psicóloga, tengo una clínica, soy mamá, soy hija, soy una persona con muchas ganas de seguir aprendiendo de todo lo que hay alrededor. Me gusta mucho esta área en la que estamos. Así es. Y es mi madrina también. Y soy tu madrina también. Sí, mi madrina de bodas. Cierto. Entonces no pude tener mayor bendición en esta vida que eso. Gracias a ti. Y entonces, Fati, esta parte, por ejemplo, de la clínica también nos abre la oportunidad de poder tener varias disciplinas a lo largo de la psicología, porque es como todo. O sea, si yo quiero ir a arreglar mi auto, no voy a irlo a llevar a la farmacia. O sea, lo voy a llevar entonces con el mecánico o a donde lo requiera. Exactamente pasa con nosotros igualito. Si tuvieras que descubrir o describir tu misión en la vida, ¿cuál sería? Híjole, en este momento creo que mi misión personal está siendo ser mamá.
es una parte bien interesante, es una parte bien bonita en la que estoy tratando de poner en práctica todo lo aprendido, a ver qué tanto la teoría va de la mano. Pero creo que mi misión también ha sido ayudar. Disfruto mucho ayudar. He tenido el placer y el privilegio de formar a muchos psicólogos que han estado en CAPIM, que después salen, tienen sus propias clínicas, van creciendo y es un gusto porque yo recibí mucha ayuda también cuando yo inicié. Entonces, creo que parte de mi misión es capacitarme, disfrutar, ayudar. Me genera un placer inmenso cuando veo cómo las sesiones en terapia van ayudando a cambiar la vida de alguien y que puede sonar a veces muy profundo o a veces muy superficial, pero poder ver a alguien cómo llega en una sesión y cómo se va cuando lo das de alta de un tratamiento, para mí es tratar de mejorar el mundo de los míos y los que me rodean y Claro. tratar de mejorar el mundo de las personas que acuden a sesión, porque no sabemos a veces los cambios que puede hacer. Si llega una persona a una sesión y que después se convierte en papá, en esposo, en amigo, y vas generando ese cambio, podemos mejorar muchas cosas. Creo que Exacto. acudir a sesión y mi misión en este momento, en la parte personal y privada y profesional, perdón, es eso, tratar de fomentar la importancia de cuidarnos, la importancia de pedir ayuda cuando es necesaria, la importancia de solicitar, porque a veces el estado mental puede cambiar la forma en la que vivimos. Tenemos solo una vida y a veces es tan gratificante poder ver que una sesión es un tratamiento puede cambiar por completo la vida de alguien y toda su descendencia. Entonces, creo que en ese Exacto. momento es una misión fuerte, pero una misión que creo que me gratifica mucho y me llena de mucha satisfacción poder hacer. Así es, a veces solo se necesita regar la plantita, ¿no? Todos los Y días. eso puede ser un impulso, el ir a terapia. Sí. La salud mental es parte importante. Recordemos siempre la definición de salud, engloba la parte física y la parte emocional. La salud mental está dentro del concepto de salud. Sí. Así que si no tenemos todo equilibrado en esta parte, ahí ya estamos entrando en la enfermedad. Y no Cierto. solamente lo voy a ver probablemente en algo físico, en unos estudios de laboratorio, también la parte mental es sumamente importante. La parte de nuestra conducta, la parte en cómo nos empieza a afectar en la parte social, la parte familiar, la parte romántica. Sí, la salud mental, creo que gracias a muchas actualizaciones, incluso recuerdo ahorita las olimpiadas con Simone Biles diciendo, no estoy bien, y toda la crítica que tuvo en su momento. Después vi hace poquito un documental de ella en la que por fin hablaban de la importancia. ¿Qué hubiera pasado si se arriesga a hacer algo, si se cae, si se lastima, si se muere? O sea, creo que retomó un tema muy importante donde muchas veces se sigue criticando, ¿no? La generación de cristal o por qué. Ya no aguanta nada. Ajá. ¿Y por qué tendrías que aguantar? ¿Cómo ahora vemos la vida de una forma diferente? ¿Cómo ahorita ya le damos más importancia? ¿Cómo muchos maestros antes pegaban o gritaban o hacían cosas y se veía normal? Y que ahora ya Seguro. tenemos muchas formas diferentes de cuidarnos, muchas formas diferentes de cuidar desde la infancia a un ser chiquito por todo lo que va a influir en su cabeza. Estamos formando personitas. Entonces, Exacto. Y la ciencia va avanzando, entonces esto yeah. tiene el sustento. Anteriormente no hablábamos de esta área de la ciencia. Probablemente no escuchamos nunca al abuelo o escuchábamos el loquero referirse a parte de la salud mental, pero ahorita ya no. Ya vemos que están los equipos multidisciplinarios, todos tenemos nuestra área de expertise, incluso, por ejemplo, personas que viven de forma crónica con inflamación o distensión abdominal. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué estoy somatizando que no me he dado cuenta Totalmente. y que mis tratamientos farmacológicos no están siendo exitosos porque probablemente no va por esa línea? Entonces, la salud mental es la base, es la canasta básica Sí. en nuestro día a día, y esto influye en la parte de las familias. ¿Qué es lo que más te inspira en trabajar con las familias? Cuando empezaba a trabajar de manera individual, veía que tardaba mucho o que de repente me costaba mucho trabajo entender lo que pasaba. Llegaban los papás, por ejemplo, de algún niño y te decían, es que él tiene algo. Ajá. Entonces veías al niño y era como, ok, pero no vive aquí. Viene una vez a la semana, vive contigo 24/7. Cuando empiezo a ver familias, me doy cuenta que, esta información servía. Ajá. Mira, si hubiera sabido esto, que te das cuenta que
cuando ves a la familia, ves un sistema completo. Y que eso es padrísimo. Cuando ves a una familia, puedes hacer algunos cambios que en individual te tardas más. Cuando ves a la familia, de alguna manera, no tienes una visión. Las tienes completa. Sí. Me encanta en algún momento un caso de una paciente que decía, yo nunca grito. Y de repente lo ves en familia y es, oye, recórrete, muévete. Y te das cuenta que cosas que no se dan cuenta que hacen, la familia te lo refleja. Entonces, para mí la parte importante de trabajar en familia es que puedes hacer cambios muy dinámicos, cambios que van directo a la dinámica y que, y si lo vemos incluso en situaciones de rapidez, a veces avanzas bastante en terapia y los cambios pueden ser más permanentes. ¿Qué pasaba antes? Antes se veía solo a un paciente, se le podía sacar de un contexto y cuando volvía a su núcleo familiar se volvió a enfermar. Entonces decíamos, a ver, esto está muy extraño. Exacto. Antes podían sacar a un pacientito, incluso en grados extremos lo internaban y se ponía bien. Regresaba a su casa y otra vez se volvió a enfermar. Entonces ya se descubre que no era el paciente esquizofrénico, sino la familia esquizofrenizante. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que todo influye, que es un todo. A ver, que los individuos son más que la totalidad. Y que si tengo un engrane como si fuera un reloj, ese engrane mueve a todos. ¿Qué rescato también de la terapia familiar? Que podemos hacer terapia familiar con un solo miembro. Y que eso es bien interesante. No ocupa a veces ir toda la familia. Se recomienda, claro, pero si no van todos, con que uno de esos engranes modifique, cambie la forma en la que se comporta con los demás, automáticamente tenemos repercusiones positivas que nos van viendo todo alrededor. Creo que es una parte de la psicoterapia muy integral, que nos permite ver qué le pasa al paciente internamente, qué le pasa con sus relaciones con los demás y qué pasa incluso de forma generacional. A veces tenemos patrones de conducta, a veces tenemos limitantes, a veces tenemos formas, traumas incluso que se van marcando de generación en generación y que a veces no pensamos. Entonces, mentiras. Claro, secretos. Sí, toda esa parte familiar que a veces no nos damos cuenta, la repetición de nombres. Ay, sí. Todo eso sí. nos refleja muchas cosas que podemos ver en terapia familiar. Hay unas técnicas padrísimas que me encanta, que cuando hacemos un familiograma, literal es graficar. Entonces vemos cómo se llevan, cómo se relacionan y de repente es como, caray, mira, cosas trágicas. Alguien murió en tal año y en el siguiente año pasó y de la misma forma. Te permite hacer, creo que, un trabajo mucho más amplio y mucho más profundo también en algunas circunstancias. Por eso dicen que las piezas se mueven cuando un solo miembro va a terapia, ¿no? Sí. Y empiezas a ver que alrededor ya los comportamientos son diferentes, ves un acto en este otro que jamás lo habías visto y te sorprende. Pues la verdad es que sí, y quienes estamos en terapia lo vemos, cómo esas cosas han ido moviéndose, ¿no? Me hace pensar mucho, no sé si recuerdas la imagen de cuando estaba el famoso vestido blanco o azul, o también era rosado, ¿no? Entonces que siento mucho que eso sucede. Ningún hijo tenemos al mismo papá. Totalmente de acuerdo. Todos lo ejemplificamos diferente, ¿no? Y lo vivimos diferente. Nadie tiene la misma mamá, nadie tiene el mismo hermano, entonces eso se me hace tan sorprendente porque la vida es vida y los años pasan y entonces claro que todos estamos cambiando. Creo que eso es muy interesante y también desde mi punto de vista, como lo veo desde acá, también creo que es un trabajo muy complejo. La terapia familiar. Creo que sí es muy retador, creo que sí, porque hay muchas cosas que nos has mencionado que son súper delicadas e importantes. Hay una parte en la que yo veía muchas diferencias. Cuando estaba solo en psicoanálisis te enfocas en una cosa muy, muy a profundidad, pero cuando estás en terapia familiar tienes que ver que todos vayan al mismo tiempo. Son muchas mini tareitas, todas importantes y que no puedes soltar. Y que de repente incluso la preparación es estar viendo el cuadro completo. Estás platicando pero tienes que regresar a ver qué opina la persona que está de este lado, pero el niño ya se sonrió o el papá ya le dio un codazo al otro. Tienes que ver todo, las alianzas, la forma de la comunicación, las coaliciones, todo lo que sucede ahí es un cuadro bien interesante que te permite ver lo que está pasando ahí. En temas de comunicaciones es muy difícil porque tienes a muchas personas y todas requieren atención y hay que estar mediando y voltear a ver a todos para que nadie se sienta e incluso hay cosas que son padrísimas.
cómo se sientan, cómo entran, quién se pone en qué lugar, cómo se va haciendo la dinámica. Todo te da información en una terapia familiar. Sí. También me hace pensar en las sillas, ¿no? La imagen de las sillas de que hay una en la esquina, otra acá, otro que es como un puff, así. A dónde te sientas nos va dando. Al final, todo es información. Me parece, todo es información. Y en esta parte de la familia, pues creo que la trascendencia de los hijos es lo más importante. ¿De qué manera impacta la dinámica familiar en la salud mental de los hijos y de los adultos? Ok, dijiste algo. En la familia, el hijo es lo más importante y yo diría sí, pero no tanto. ¿Qué pasa si nos regresamos a que la pareja también es bien importante y que muchas veces se rompe y dejan de ser pareja para solo ser papás? Ajá. Desde ahí. Para paternar únicamente. Sí, desde ahí, ¿qué tendríamos que hacer para que la familia lo viera de una forma diferente? Tener varios roles. Al mismo tiempo eres pareja, al mismo tiempo eres papá y al mismo tiempo hay mini grupitos. Está el grupito del papá y el hijo en el que mamá no entra y está el grupito de la mamá y el hijo en el que papá no entra y está el grupito de ellos de pareja. Sí. Si hay más hijos, empieza a tener como varios grupitos. Entonces, aquí todo se vuelve importante y otra vez son como estas mini tareas a tomar en cuenta. Que papá esté bien, que mamá esté bien, que el hijo esté bien, para ahora sí poder funcionar. Y que todavía me voy más atrás de aquí. ¿Qué pasa si este papá o esta mamá no resolvió sus temas pasados y llega a una pareja y mete problemas o mete traumas no resueltos? Hay una frase en terapia familiar que dice, ¿cuándo tendrían que ir los papás a terapia? Y a veces la respuesta puede ser 20 años antes de que nazca. Claro. Híjole, si lo vemos así es bien complicado porque desde que se forma la pareja, tendríamos en una situación idónea poder hacer ciertos rituales en los que ahora tú vas a construir tu propia familia. ¿Qué es una familia? Ecosistema diferente. Sí, ¿qué es una familia? Finalmente es dos personas que traen una tradición detrás que ojalá pudieran hacer ciertos filtros para decidir qué nos sirve y qué no nos sirve para formar una mejor relación. Es un grupo tan importante en el que día a día vamos construyendo una relación y que si nos diéramos cuenta de la importancia que tiene esto, no solamente es despertar, desayunar, ir a trabajar, saludar o no, es cuidar la vida de alguien desde el inicio. Sí. Entonces es donde aprendemos todo. Sí. Es la forma en la que aprendemos a ver la vida. Sí. Entonces, sí, creo que tiene una importancia bárbara cuando lo pensamos así. Entonces, la familia es un núcleo que nos va a permitir ver a la sociedad, ver a la vida de una forma diferente. Sí. Y que entonces las dinámicas que tenemos, las formas en la que nos llevamos, si lo pensamos, ¿dónde aprendimos a relacionarnos con los amigos? En casa. ¿Dónde aprendimos cómo relacionarte con una pareja en la que después te puedes casar o no? En casa. ¿Dónde aprendimos valores, responsabilidades? En casa. Y cómo se aprendió esto en casa, cada quien trae su propia historia. Entonces, exacto. Sí, creo que el tema de quién estaba en esa toma, ¿no? Que creo que tú estás en una única toma. Sí. Y eso es lo difícil, porque ojalá le pudiéramos poner pausa. Entonces ver, entonces se rascó y entonces dijo, entonces hizo, pero no, está solamente en una sola toma. Y que hacer conciencia de esa toma cambia todo. Exacto. Ese es el punto. Y que sabes que impacta absolutamente, que creo que en algún momento te había escuchado en un TikTok y luego también lo veo hoy estaba escuchando un podcast de Camino hacia acá, donde estaban dos chicas hablando y decían acerca de la pareja. O sea, no dejes de ver las red flags del futuro papá de tus hijos, ¿no? Donde entonces decían, bueno, nunca realmente pensé en paternar con esta persona. O sea, solamente me encantó, lo vi y me volví loca. Sí, pero ¿y qué más? Y si entonces yo comienzo a ver más, ok, esta persona es capaz de priorizar a otro ser aparte de sí mismo, tiene gestión emocional, tantas cosas. Y yo lo veo desde la parte de nutrición, porque lo veo con mis pacientes de que, ok, ya aquí me casé y la verdad es que subí de peso. Puede ser que un momento de placer y felicidad, a veces cambiamos hábitos, etcétera, pero
¿Qué pasa, por ejemplo, con los pacientes que en la soltería tienen una rutina muy establecida? Yo me duermo a las 9 de la noche, me levanto a las 6 de la mañana. Corte A, mi esposo no. Jamás pensé por aquí que él dormirse a la 1 o 2 de la mañana podría ser que entonces yo cambiara mis hábitos y entonces yo enfermara. Sí. Porque sí pasa, ¿no? Mucho. Entonces, enfermaba y entonces a mí me encantan los vegetales, pero él no, y se molesta conmigo y entonces bla, bla. Y entonces están estas cuestiones donde ya es todo, no te va a impactar solamente en una cosa, en si en un futuro vamos a tener o no hijos, ya tengo un impacto desde ahorita. Entonces, sí, la terapia es para la vida y también platicaba con uno de mis maestros que él fue papá en 2 momentos diferentes de la vida. Okay. Y entonces yo le pregunté, porque se me hacía muy interesante, cómo vivía la paternidad y qué veía de diferente. Ajá. Y ahora me dijo que ahora estoy educando a mi hijo para la vida. Okay. No para sobrevivir, no para que, bueno, yo lo voy sacando, que sí, que coma, no, para la vida. Entonces, a mí me interesa no solamente que se vaya a un fin de semana a patear la pelota, también me interesa que sepa cambiar una llanta, también me interesa que sepa hacerse de comer, también me interesa que en un futuro tenga estas habilidades. Entonces creo que también ahí llegamos a la vida adulta con qué herramientas y cómo formamos una familia, con qué herramientas la formé. Yo lo viví desde la parte personal cuando me caso, veo cómo todo lo que has aprendido lo vuelves a poner ahí. Cuando decías tú hace ratito los vegetales, pero a ver, una vez que te casas, ¿qué vamos a tomar? Ajá. Lechita, café, ¿qué reglas se van a empezar a poner en esa familia y cuáles van a empezar a marcar? Vamos a hacer lo que venía de mi familia, lo que venía de su familia, que a veces es padrísimo cuando tienes ese nivel de conciencia. Tenemos como un machote de contrato prematrimonial que justo es revisar todo eso. A ver, te vas a casar, pero ¿para qué? ¿Qué expectativas hay? Sí. Y ya que las tienes, es a ver, preguntas que pueden parecer que no tienen ninguna importancia, pero ¿quién va a sacar la basura? Tú, yo, ¿quién va a lavar los trastes? ¿Se puede invitar personas a la casa o no? ¿Vamos a salir de vacaciones o no? Las típicas, Navidad, Año Nuevo, te toca, me toca, ¿o qué? Nos vamos 1 y 1, ¿qué vamos a hacer? Todo eso, si Sí, vemos el matrimonio como una nueva oportunidad de formar cosas y ya después lo pasamos a la familia, creo que es una situación en la que tendríamos que ser más precavidos en revisar todo lo que hay ahí. Hablabas de las red flags, pero incluso las nuestras. Claro. ¿Qué tan bien estoy? ¿Qué tan buena soy para discutir? Hay una parte en terapia de familia que de repente lo ven como malo. Es que pelear es malo, peleamos todo el tiempo. No, pelear está padrísimo si lo resuelves, le sacas todo lo que tengas que sacar al tema y no lo vuelves a tocar hasta que pase algo diferente. Pelear está padre, pero no nos enseñan. Y me voy desde antes. A veces ni siquiera nos enseñan a hablar. Exacto. ¿Qué pasa cuando incluso tenemos formas diferentes de hablar? Yo hablo, tú no hablas, sí comunico, no comunicas, yo resuelvo callado, te hago la ley del hielo. Todas estas cosas que terminan afectando en nosotros. Hablo hace ratito también de cómo te puede enfermar y claro que sí, porque entonces vamos viendo qué pesa más. Si hay más necesidad de comer rápido o de comer algo sano, si nos va a ganar un poco la prisa o nos va a ganar un poco la parte saludable, todo eso tiene que ver con qué pesó más, lo que se aprendió en la familia de él, en la de ella, qué hay atrás. Exactamente, sí, que vivimos en la represión constante, ¿no? Sí. En el de, no digas nada, aguántate. No, a ver, no puedes comenzar a decir lo que sientes porque entonces va a ser un cuento de nunca acabar. No, pues ¿para qué? Ya vas a No, empezar porque a si pelear. empezamos, entonces déjame te digo que yo también tengo. Entonces no se trata de eso, ¿no? Sí. El mundo emocional de cada uno de nosotros es bien distinto. Bien distinto. Entonces creo que esta parte de la comodidad en la vulnerabilidad y en el abrirnos a la comunicación es esa. Que ahorita podríamos partir de que, no sé, yo puedo hacer una pregunta que puede incomodar y tú me puedes decir, oye, creo que esa pregunta incomoda, me gustaría mejor que no la respondiéramos. Yo podría tomarlo a mal. Ajá. Entonces, esas cuestiones son muy difíciles y muy,
importantes en la parte de la familia. Y para pasar a la siguiente pregunta, me gustaría también contar una anécdota que acabo de vivir ahorita al salir de mi casa. Hay una familia y entonces vi una escena que me dolió un poquito, porque hay muchos niños de muchas edades. Y entonces la mamá decidió que a la niña la iba a poner a tender la ropa. Y es como si la estuviera educando para ella tener el rol de madre, ¿no? Una actitud, un medio machista. Y entonces estaba otro niño mucho más chiquito, con 0 límites, aventando un tabique al lado de un lugar donde hay un boiler. Partimos de ahí y hay gas, etcétera. Hay mucho peligro, ¿no? Entonces, por coincidencia yo veo esta escena y entonces el niño aventaba cosas, otro carrito por acá, y entonces la niña todo el tiempo. Y luego a veces se escucha no, tienes que prender la cazuela así y tienes que hacer esto así. Y todo el día, a veces hasta la 1 o 2 de la mañana, se puede escuchar la voz del niño gritando, haciendo lo que él quiere, sin límite de absolutamente nada. Entonces, la pregunta es, ¿qué señales de alerta deberían poner atención las familias para saber que necesitan ayuda? Híjole, tenemos muchas. Sí. Hay una parte donde yo rescato ahorita que ya regresamos a clases, que la escuela. Cuando algo nos refiere la escuela que está sucediendo es porque muchas veces lo traemos de casa. Si un niño empieza a pegar, si un niño con buenas calificaciones baja, si cambia el comportamiento de alguien de un momento a otro, hay que revisar qué está pasando. ¿En qué otro momento? Cuando los ciclos de vida van cambiando. De repente pensamos que está chiquito y ya tiene 6, 7, 8 años, está chiquito y sigue siendo adolescente. Cuando pasamos de infancia, adolescencia, niñez, hay que hacer cambios en toda la dinámica familiar. Cuando llega un nuevo miembro o cuando se va un miembro, cuando alguien fallece también, hay que revisar todo lo que sucede. Cuando tenemos algún tema de enfermedad, cuando tenemos algún tema incluso de situaciones laborales que pueden estar haciendo mucho ruido. Hay una imagen muy famosa en la que está un jefe y le grita al papá, el papá le grita a la mamá le grita al hijo, el hijo le grita al perro y pobre perro. ¿Hasta dónde cuando estamos teniendo incluso demasiadas situaciones en las que estamos enojados y no sabemos por qué? A veces no saber separar los problemas de un lugar a otro puede también ser una red flag. Algo está pasando en la casa y llega un mensajito en el trabajo o al revés. Exacto. ¿Qué otra parte? Puede ser también el Adicciones, bullying ahora. Sí. Ajá, que Sí. a veces pasa también. Temas de ansiedad, temas de sueño, temas de peso también. Sí. Temas también donde puedan observar que su pequeño prefiere más ciertos tipos de alimentos que otros. Hay trastornos de la conducta alimentaria donde tenemos preferencia. No, él solamente come huevo, carne y zanahoria. Es lo único que tú. Pues entonces hay que echarnos un clavadito porque probablemente ahí estamos observando alguna otra cosa. O cuando dejan de comer. Exacto. Todos los trastornos de conducta alimentaria que está pasando en ciertas edades, adolescencia. Me acabo de acordar de algo. Tenía una pacientita a la que yo le comentaba que había que tener cuidado con estos foros de Mía y Ana, que sabemos que de repente es Mía de bulimia y Ana de anorexia y chavitas en las que decían que no había que comer. Y me actualiza y me dice, no, sí, ya están pasados de moda. Ahora tenemos la dieta princesas. Y yo, ¿cómo es la dieta princesas? Entonces me manda un TikTok en el que empiezo a ver una cantidad de cosas en una cuenta con millones de vistas, donde, por ejemplo, la dieta princesa de Blancanieves vas a comer puras manzanas durante todo el día. La dieta princesa de Mulan, vas a poder comer jícamas y tés, o sea, cosas que tenían que ver con su película. Y que era lo que estaban siguiendo. Si quieres comer y quieres bajar de peso, la dieta Cenicienta, solo puedes comer hasta las 12 del día y después, si te da hambre, pasada las 12 de la noche. Unas cosas que yo decía, sí. ¿Cómo? Entonces, también es una parte en la que debemos estar muy, muy conscientes que en este ámbito llamado familia, también la sociedad influye. ¿Qué información nos lleva y qué información estamos sacando al mundo para poder revisar cómo vamos? Entonces también esas red flags en cuanto a tema de alimentación son
súper importantes. De repente la amiguita que deja de comer, de repente la amiguita que se empieza a cortar. ¿Qué pasa en casa de, no solo quiénes son los amiguitos, sino quiénes son los papás de esos amiguitos? Exacto. Todo eso sí nos termina influyendo mucho. Exactamente, sí, no por nada como papás los vemos, oye, ¿y a qué se dedican? Recuerden esas preguntas que a veces nos hacían nuestras mamás, Sí. ¿a qué se dedican los papás de fulano? Ah, muy bien. ¿Cuántos hermanos tiene? Ah, muy bien, porque claro que sí es importante. Sí. Recordemos que esto es como un universo. Yo, desde la parte de la alimentación, si nosotros somos muy estrictos y le queremos poner un porcentaje, ¿en qué porcentaje yo ejerzo mi autonomía en la alimentación? 10%. El resto tiene que ver con en la ciudad en la que crecí, Sí, ok. mi familia. La parte de la disponibilidad de alimentos, ¿qué tan seguro es que un alimento llegue aquí, a casa o a la tiendita de la esquina o qué? Ujú. La accesibilidad. La parte también del medio que ahora tenemos las redes sociales, ¿cómo influye inconscientemente que yo vaya queriendo perseguir la rutina de fulana de tal? Porque entonces yo considero que según esto es lo saludable y vemos ahora tipos despertándose a las 4 de la mañana grabándose de que hoy voy a ser exitoso 10 veces al día, me desperté a las Ujú. 10, metí mi agua en hielo, y luego me fui a correr y luego me vine a no sé qué, Ujú. y entonces estamos tan bombardeados que si nosotros somos bien, bien precisos, solo el 10%. Por Ok. eso es que decimos que cualquier enfermedad no es solo mi responsabilidad. Ujú. No, aquí todos participamos y todos influimos en el bien o no de la otra persona y no se diga en la parte de la familia, ¿no? Entonces eso es bien fuerte. Y que, por ejemplo, en algunas enfermedades vemos también toda la parte genética, toda la parte emocional, toda la parte del ambiente. Es bastante importante revisarlo, como incluso ahorita, cuando un bebé nace, le vas a dar lechita, le vas a dar fórmula, que desde ahí empezamos. Desde ahí viene la culpa de la peor mamá del mundo al dar la fórmula. Sí, La peor sí, mamá del mundo al destetar, la peor sí, mamá del mundo cuando ya no le quieres dar. sí. Toda esa parte en cómo te vinculas, porque se romantiza mucho, pero el poder revisar muchos trastornos de conducta alimentaria desde la parte familiar, nos basamos a cómo está el vínculo y la relación de mamá y bebé. Ujú, Y hay que ver cómo estuvo de contenida, de cuidada esa mamá. ujú. Porque a veces algo que rescato y que a veces peleo mucho en psicología es que es la mamá la culpable de absolutamente todo. Sí, Y no es cierto. sí. Cuando sucede algo es porque mamá no dio bien, mamá no hizo, mamá no fue suficientemente buena, mamá tenía que haber hecho. Y ahora desde la parte de mamá es como, espera, no. Ujú. ¿Y dónde está papá? ¿Y qué estaba haciendo papá? ¿Y qué hizo papá para que mamá pudiera cuidar, para que mamá se pudiera deslindar del mundo y enfocarse en ese bebé, para que conforme fuera creciendo pudiera tener un acceso a una alimentación bonita, tranquila, o una mamá que tiene que salir, trabajar, porque un papá Ser que no se todóloga. quedó? Sí, hay que Ujú. revisar toda esa parte porque cómo vamos manejando nuestra relación con la alimentación. ¿Lo disfruto Sí, o como para sobrevivir? es ¿Lo disfruto, me la paso bien, tengo una relación buena con la alimentación o tengo que darle de comer a un bebé que no deja de llorar? Tengo que pararme, tengo que hacer, es bien diferente. Me acuerdo que nos decían mucho en la licenciatura el darle, si le dabas pecho a tu bebé, verlo. ¿Cuántas mamás que en ocasiones entiendo el cansancio, pero estamos en el teléfono sí, y el bebé comiendo o no, el sí, bebé cansado o no? sí. Entonces, desde ahí empezamos el vínculo. Cómo Claro, nos llevamos con la comida y cómo nos llevamos con nuestra mamá tiene una relación fundamental claro. en todos los trastornos de conducta alimentaria. Todos. Simplemente piensen en esa amiga que tú sabes que si se hace un corte de cabello tú lo vas a identificar, Ujú. ¿no? Entonces, lo fuerte que es que un miembro de nuestra familia haga algo diferente Sí. y tú digas, bueno, no, tal vez no sé qué es, pero creo que hay algo. O hay personas que ni siquiera lo notan. No, Ujú. jamás supe que mi hijo traía un raspón, un moretón aquí en la rodilla. No, jamás supe que tenía problemas en la escuela, no jamás. Entonces, eso es importante. ¿Qué tanto con los que nos vinculamos Sí. tenemos este grado de intimidad en la que nosotros podemos identificar las cosas también? Claro que la comunicación es base de todo, ¿no? Pero hay momentos en los que la comunicación física, también la no verbal, es sumamente importante. Ujú. Y cuando estamos en terapia, ¿qué herramientas prácticas se utilizan para mejorar la comunicación entre los miembros de la familia si esto Okey. se rompe?
Tenemos una que se llama lo mejor y lo peor y que lo hacemos en la noche o al momento que estés comiendo. ¿Qué fue lo mejor y lo peor de tu día? Cuando tenemos familias que a veces por cansancio, por tiempo, por trabajo han perdido comunicación y la quieren retomar, les ponemos estos ejemplos. A ver, papá, mamá, al momento de la cena o de la postcena, contarles, porque a veces creo que no es nada más que la comunicación fluya. Esto es un trabajo de todos los días que tenemos que hacer para que exista comunicación. Entonces, es empezar a agarrar el hilo y tú contarle a tus hijos. Fíjate que lo mejor de mi trabajo de hoy fue que llegaron muchos pacientes y lo peor fue que, híjole, no se me puede tocar un poco de tráfico. ¿Por qué los extremos? Porque todo lo de en medio, lo puedes manejar. Cuando enseñamos a nuestros hijos, a nuestra familia, a contarnos qué es lo que pasa, podemos darnos cuenta de más información que a veces dejaríamos pasar. Porque muchas veces como, ¿cómo te fue en la escuela? Bien, y ya. Ajá, sí. ¿Qué pasa Ahí si preguntamos cuál fue tu mejor clase? Incluso a veces suponer, ¿cómo se llama el niño que te molestó? Aunque no tengamos idea, de repente te dicen, ¿cómo se llama la maestra que hoy te regañó por tal cosa? Tratar de buscar y tener más información, pero tener mucho cuidado con nuestras caras. Tengo una adolescentita en sesión que me dice, es que cada vez que le voy a contar algo a mi mamá y la veo que está a punto de enojarse, mejor ya no le digo nada. Sí. Y que entonces tenemos que revisar que a veces la comunicación no solamente es que nos digan, sino qué hacemos después de que nos dicen. Si cada vez que te voy a contar algo me vas a regañar, ¿qué pasa si después ya no te quiero contar? ¿Qué pasa si te escucho y al final, bueno, te doy algo de retroalimentación, pero para mejorar la comunicación debemos a veces también de comunicar nosotros. Y eso nos cuesta mucho trabajo, porque a veces queremos que solo nos digan los demás. Bueno, dame un resumen de todo lo que te pasó. Y hay muchos videos en internet que me hacen mucho ruido, que de repente es, mamá, tengo que contarte algo en 5 minutos, al ratito, después. Postergar lo que sea que estemos haciendo cuando cualquier persona, hijo, te quiera decir algo. Sabemos que a veces vas manejando, las velocidades, el tiempo, la prisa, todo, pero poder dar esos espacios, que sí exista un espacio para que haya comunicación, Exacto. también es fundamental, porque a veces puedes tener muchas ganas de hablar, pero sí, estoy ocupado, al ratito, luego me dices, las ganas empiezan a hacer y vemos que hay patrones que a veces no nos damos cuenta. Entonces, tratar de hablar no solamente de temas importantes, de todo. Sí. Fomentar que se pueda hablar de todo. Sí. Así como cuando estábamos en la fila de las tortillas y veíamos a una señora, ¡qué feo ha estado el clima! Pues sí, eso es parte de la comunicación y uno va teniendo experiencias de esto. Y, por ejemplo, me acabo de acordar de una estrategia que vi en una serie que se llama This Is Us, que hablas justo de la familia. Cuentan todo, desde el nacimiento de los hijos, la vida de los papás cuando eran solteros, todo padrísimo. Y cuando ellos estaban en la toma de decisiones muy difíciles, porque su mamá tenía Alzheimer, me parece, y ya estaba en etapa terminal y todo era muy complicado, uno de los hijos aplicaba la del peor escenario. Entonces se reunían los 3 hijos y decía, a ver, ok, imagínense que mi mamá se va a quedar en cama toda la vida, jamás nos va a recordar y entonces va a dejar de comer y entonces le va a dar un infarto y entonces va a ser caótico. Entonces hablaban de lo peor que podía pasar y entonces sacaban todo como el miedo, el estrés, la ansiedad, Y después ahora sí era, ok, vamos a hablar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿A qué acuerdo llegamos? ¿Quién se la lleva a vivir a su casa o no? Y cuando vi eso dije, qué chistoso. Y terminaban riéndose porque a veces se aventaban sus miedos más grandes y ya al sacarlos decías, bueno, creo que ni siquiera fisiológicamente eso puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, qué bonitas herramientas que luego al aplicarlas hasta generan esta parte de la intimidad. Somos cómplices ahora en esto que solo tú y yo hacemos. Pero fíjate que ahí hay otra, incluso el hablar de lo incómodo. El darnos la oportunidad de hablar de lo incómodo y no el que cuando es incómodo no lo hablamos. Muchas relaciones para que sean sanas necesitan abordar temas incómodos. Sí. Y eso muchas veces no nos lo enseñan. En terapia llegan muchas familias de repente que nunca supieron cómo hablar de que algo no les gustaba, que no supieron cómo decirlo, porque en su casa no se hablaba. No se habla de sexualidad, no se habla de infidelidades, pero todos lo sabemos. No se habla de temas de violencia, pero todo el mundo está en eso. Y que muchas veces algo que sigue pasando en terapia, cada vez menos, pero
muchos pacientes que me dijo mi mamá que no te contara tal cosa, como para no preocupar al psicólogo. No, es al revés, es poder hablar, poder quitar tabús a ciertos temas, pero tener la apertura para que se puedan hablar de ellos. Entonces, qué buen ejemplo esto de la serie, la voy a ver. Sí. Y que los relaja mucho. Hay una que es al revés. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y entonces te vas flecha abajo. ¿Y si pasa qué? ¿Y si pasa qué? ¿Y si pasa qué? Y entonces el miedo empieza a disminuir porque dices, bueno, ok, entonces el escenario sería este, pero la realidad está siendo esta. Y ahí ya sacaste el miedo, te relajas, tratas de buscar nuevas herramientas, buscas de qué manera te defiendes ante la ansiedad del panorama que puede salir y ves que entonces tenemos varias formas de resolver, no solo una. Sí. Y que a veces cuando tenemos problemas de comunicación nos cuesta trabajo porque solo vemos una. Sí, claro que sí. Cuando hablamos de duelos específicamente, como este ejemplo de que, bueno, alguien muere o perdemos una mascota también, nuestra familia, o a veces incluso hay duelo donde también tenemos que cambiarnos de ciudad por el tema de trabajo, etcétera. Aquí, por ejemplo, ¿cómo se acompañan en terapia las familias cuando presentan esto? Ok. Hay una parte que mencionábamos hace ratito que ya no se ve en terapia familiar al individuo nada más, se ve a la familia como un todo. Entonces, sería una familia con duelo en ese momento. Y hay que ver de qué manera cada quien va enfrentando el duelo y cómo a veces las familias es como si fuera una obra de arte, una obra de teatro. Tenemos ciertos roles de los que a veces no se hablan. Siempre puede estar el que hace bromas, el que se carga la relación, el que hace como que no pasa nada. Y entonces es identificar un poco estos roles y a veces hay uno que es el cuidador. Tener mucho cuidado con delegar, con cuidar, que no tengamos toda la carga solamente en una persona. Tenemos algunos personajes como el chivo expiatorio en el que a veces podemos poner cargas en algún pacientito. ¿Qué hacer en un tema de duelo? Es hablar del rol que cada quien está haciendo y tratar de hacerlo más sano. Para la familia, en realidad, a veces, se va a escuchar feo, pero no importa quién lo cargue. Familiarmente se resuelve. Sí. Lo que tenemos que hacer es que los participantes sí sepan qué rol están haciendo, distribuyan para que todos podamos ser un equipo y no esté tan desbalanceado. ¿Qué hacemos en esta parte? Es apoyar, sí, al que está enfermo, pero hacernos conscientes que todos participamos, que mis acciones ayudan, que mis acciones mejoran, que mis acciones pueden participar con los demás. Tengo un caso en el que me hacía mucho ruido que llegó una familia que acaba de tener una pérdida y decían que les habían enseñado a no llorar. Y entonces tenía a 5 personas, cada quien en su cuarto llorando por separado. Cuando los unimos es que yo no quería que mi mamá se sintiera mal y la mamá no quería que el hijo se sintiera mal. Justo cuando les permites hablar del duelo, cuando les permites que puedan expresarse, todo cambia. Entonces teníamos a una familia ahora sí, todos llorando, abrazándose, pero todos juntos tratando de buscar soluciones. 5 cabezas piensan mejor que una. Entonces, esta parte de los duelos te permite también saber que va a haber momentos donde te puedas sentir mal y que puedes buscar apoyo, porque algo que de verdad sí es muy triste es el tengo que ser fuerte por o tengo que estar bien por y no, es darle a cada miembro de la familia la posibilidad de sentirse mal, pero que cada quien pueda ayudar de una forma diferente con sus herramientas a que todos en conjunto lo podamos sacar y saber que va a haber momentos donde alguien se puede hundir y que todos los demás sí podemos ayudar a sacarlo, pero también ese que ayuda a sacar también se puede hundir. Entonces, ¿qué hacemos en los duelos en forma más específica? Enseñarle a la familia formas en las que se comuniquen, formas en las que no se guarden las cosas, formas en las que puedan tener un mejor vínculo y que sepamos hacia dónde se va, que no tengamos a 5 capitanes del barco yendo a diferentes lugares, que tengamos un plan en común, que tengamos un plan en acción yendo hacia una meta más segura y que podamos platicar, que yo puedo pensar que esto es lo ideal y que pueda tener más opciones, que podamos tener varias posibilidades de hacer las cosas. Entonces, ¿qué más se hace en el duelo? Se hace una pérdida y se acompaña. Tenemos varios rituales. Se sabe que cuando estamos en un duelo no es un estado, es como un... Ay, se me fue la palabra. Cuando estás
ay, estas cosas que se mueven. ¿Como un columpio? Sí, como un columpio. Entonces te estás duelando. Y que a veces puedes estar bien, puedes estar mal. Hablamos de las fases de los duelos, donde puedes negarlo, te enojas, pones triste, medio negocias, medio lo aceptas. Y que yo les digo a los pacientes, estaría padrísimo que fuera así, en línea. Y no, esto es así. A veces estás enojado, luego triste, luego te pones de malas, luego ya lo niegas. No existe una parte tan marcada, pero también está bien. Entonces, ¿qué más se hace con el duelo también? Enseñar que los cambios son buenos. Muchas veces dan crisis y le tenemos mucho miedo a las crisis. Cuando asumimos que un duelo es una crisis, nos permite mejorar, nos permite cambiar, nos permite asumir que, ok, se nos movió todo. ¿Qué vamos a hacer? Nos permite también soltar esto que antes teníamos y no queremos dejar ir. Cambiar cuesta mucho trabajo. Es que yo estaba acostumbrada a hacer esto. Ayudarles a que su nueva realidad sea esta, permite que te enfoques en trabajarlo y no en seguir pensando en que, es que estaba bien a gusto, no quiero que se divorcien, no quiero que se separen, me hubiera encantado que no se muriera, pero es ayudar a entender que en este momento esta es la dinámica y que las crisis no son malas, nos permiten, si lo hacemos bien, un impulso para cambiar de etapa de vida. Sí, forjar la resiliencia, ¿no? Entonces, que sepamos, justo ayer platicábamos que la parte de el merecernos ciertas cosas o cambios malos que podamos detectar en ese momento, no es que seamos merecedores de. La vida es vida, ¿no? Entonces, dijera el papá de una amiga mía muy querido, él me decía, Jackie, lo bueno de lo malo es que pasa. Y lo malo de lo bueno es que también pasa. Entonces, si nosotros vemos la vida así, como esas cosas que tendríamos que ir pasando, que no es si me las merezco o no me los merezco, solo pasan porque es vida. Entonces, me voy forjando una personalidad mucho más resiliente y entonces el ecosistema familiar pues va evolucionando también en ese aspecto. Y que yo lo veo, incluso se habla de un tejido familiar, ¿no? Como un órgano cualquiera, literalmente. Vivo. Ajá, exacto. Entonces, a ver, ¿por qué han sobrevivido esa familia? Uno dice, qué caótico, Dios mío, pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo esta señora y este señor siguen juntos? ¿Pero cómo tuvieron hijos? Bueno, es que pues en ese ecosistema, en ese tejido, así es el funcionamiento y así van saliendo, ¿no? Es como una enfermedad, que nuestro cuerpo siempre compensa. Ok, mi presión se bajó, mi cuerpo va a tratar de regresarla a la normalidad. Ahora, ¿a expensas de qué? Va a elevar las hormonas de la inflamación, me va a generar ahora quizá una crisis hipertensiva, me va a enfermar. Bueno, pero mi cuerpo quiso llevarme a la normalidad o llevarme a que yo siga con vida al día de hoy. Pasa, yo lo veo así como me comentas, igual con una familia, es un tejido también vivo que también ahora se está regulando y compensa aquí, allá. Busca homeostasis, busca equilibrar siempre. Hay una primicia incluso en terapia que a veces el cuerpo va a hacer, tu mente va a hacer lo que sea para no morir. Incluso la locura la podemos ver como la última herramienta en la que el cerebro intentó salirse de la realidad porque estaba tan fea. En una parte familiar, a veces llega a haber estos chivos expiatorios porque esto no importa, con que ahí salgamos y que entonces es lo que tenemos que ver, hasta dónde a veces es bien difícil salir de una situación familiar, porque el hecho de que si tú sufres los demás se equilibren, sucede mucho con estos chivos expiatorios. Sucede mucho que mucha de la patología, a veces el miembro más débil, y no solamente por fortaleza, a veces por edad, es el que termina recibiendo los síntomas. ¿Por qué de repente hay un niño con asma? ¿Por qué de repente hay un niño que se despierta? ¿Por qué de repente hay un niño que pega? ¿Por qué hay un niño abusado? A veces esta forma de tratar de salvar al sistema puede ser buena y a veces no tanto. Decías, ¿cómo le hace esta familia para sobrevivir? Ok, es que la pareja está bien a costa de los hijos. Sí. A veces si se va este hijo, a veces la familia se separa, a veces no. Hasta donde incluso dentro de patologías familiares hay miembros que no se pueden salir. Que tienen culpa, que tienen ansiedad. Hay mamás que yo tuve a mi hijo y entonces, no, ¿cómo me vas a dejar? ¿Cómo te vas a ir con alguien más? Toda esa parte es importante revisar, que también se ve en terapia familiar. ¿Cómo hacer para poder soltar cuando tienes una nueva familia? Sí, el hijo que nunca se va y se queda ahí. Sí.
Y en este caso, ¿qué papel tiene cada miembro de la familia en la construcción de un ambiente más sano? Que ya nos comentabas un poquito, pero por ejemplo, en este caso, cuando ya se abre el espacio para terapia, entonces ahora sí, se Ujú. vuelve a poner sobre la mesa, a ver, todos estos roles existen en la familia y entonces ahora vamos tomando por elección o cómo se hace. Muchas veces, incluso algo que se mueve mucho en los roles pueden ser las jerarquías. Cuando tenemos Mm. algunos adolescentes que de repente se portan mal, dices: "Okey, pero ¿de dónde saca el dinero para comprar cosas? ¿O quién le dio el celular?". Mm. Cuando reequilibramos las jerarquías, cuando reequilibramos las alianzas, muchas veces la familia se vuelve a acomodar. Algún ejemplo, si tenemos al este adolescente que se puede estar portando mal, a veces llega a haber alianzas, y es que tu mamá ya se enojó. No, Ajá, ajá. regresamos a no, 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 no. La alianza tiene que ser entre los papás. No hacemos alianza. Si lo pusiéramos como un organigrama, tenemos a los papás en la parte de arriba y los hijos en la parte de abajo. Mm. Se considera ya patología cuando tenemos estos vínculos, de repente en el que algún hijo se sube o algún papá sube al hijo. Entonces, estos roles a veces toca reequilibrarlos, estas lealtades que a veces, cuesta trabajo soltar. Ya una vez que te casas, sí, que padre, vienes de aquí, pero ahora tu lealtad es con tu nueva pareja, la que tú elegiste, ¿qué vamos a hacer ahí? Entonces, ajustar los roles a qué te toca hacer a ti, qué no. Muchas veces y sigue pasando lamentablemente, papá o mamá agarran a alguno de los hijos después de un divorcio de: "Es que tu papá me hizo, es que tu mamá me hizo". No, 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 a ver, no es sano. Si necesita Ujú. desahogarse con alguien, busque un amigo, vaya a terapia, pero vamos a separar al hijo de eso El porque triángulo. sí, Ay, ujú. justo, triangular a veces es una de las situaciones más conflictivas en las que ya es delito alienación parental. Hablarle mal a uno de tus hijos, del papá, En de uno de los efecto, papás, está mal, porque para el hijo ni decidió, ni lo buscó, ni nada, y ellos van a amar a los 2. sí. Entonces, es importante revisar en cuanto a jerarquías, que a veces cuando un miembro se va, el lugar no siempre tiene que quedar vacante. Ujú. Entonces, a veces algún papá, alguna mamá, incluso algún hijo se quiere subir, no, tenemos una jerarquía equilibrada que funciona. Las empresas funcionan bien con ciertas jerarquías, Mm. la sociedad funciona con ciertas jerarquías, la familia también. Sí, ¿A sí. quién le toca mantener responsabilidades? ¿A quién le toca contener? A veces no puedes ser tan amigos de tus hijos, toca poner límites. Entonces, no es malo que hagas cierta distinción. Después de cuánto tiempo ya no se recomienda que sigan durmiendo en el cuarto con los niños. Entonces, Claro. toda esta parte tratamos de equilibrar y generar una estructura más sana que permita que entonces mamá se encargue de lo suyo, los hijos se encarguen de los suyos, no haya niños pequeños con situaciones de asma que justo en la noche cuando los oyen pelear, tenemos un brote de asma y ya dejan de pelear los papás. Entonces, es Ujú. revisar y equilibrar qué le toca hacer a cada uno, depende de su dinámica familiar, depende de su situación, para que haya un mejor funcionamiento. Hasta Sí, dónde el hijo tiene que estarse preocupando por temas de dinero o no se los escucha, hasta dónde claro. la mamá tiene que meterse a salir con el hijo adolescente y los amigos, no sé, Ajá. revisar qué toca hacer en cada generación y en cada ciclo vital para que tengamos una mejor relación dentro y fuera del sistema. Exacto. Luego tenemos aquí adultos infantilizados Sí. completamente, que entonces hay el hijo mayor o alguien más, entonces toca O mini salir. niñitos adultos. Ajá, exacto, sí, y que uno dice: "Ay, mira qué tierno, porque habla como un adulto". Okey, Y ¿qué dejó de qué pasa? jugar, y dejó de socializar, y se preocupó por el resto de la vida del papá o la mamá porque me lo debes. Ujú. Todas estas cuestiones y todas estas, relaciones que a veces no soltamos, llegan a generar problemas en la familia. Entonces, que cada quien Exacto, tenga su rol, se ve en terapia para que pueda haber una relación más sana. exacto. ¿Qué tan importante es trabajar en un equipo multidisciplinario, Fati? Por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de alteraciones en enfermedades, en temas de salud, ¿qué tan importante es trabajar en coordinación médicos, nutriólogos, incluso terapeutas físicos, la parte del psiquiatra, la parte del psicólogo? ¿Cómo lo ves tú como un reto emocional en la familia? Es necesario, es imposible que una sola profesión pueda abarcar todo. ¿Qué hacemos nosotros? Trabajamos, sí, con psiquiatras, sí, con médicos, sí, con nutriólogos, sí, incluso
con la misma escuela, con los mismos profesionales que están alrededor. No puedes hacerlo solo. Cuando detectamos algún tema de enfermedades con los neumólogos, con los médicos internistas, es importante, no puedes abarcar todo. Se necesita en términos, por ejemplo, para ataques de ansiedad, para una depresión, es necesario. Por supuesto. Se ocupa poder estabilizar al paciente. Sería irreal decir solo con terapia se hace. Claro que no, no es suficiente. Necesitamos que esté bien, que su serotonina, que su dopamina, que su adrenalina, todo esté equilibrado para que el paciente pueda estar bien contigo. Entonces, hacemos un trabajo multidisciplinario. Creo que en este momento es la forma en la que más se ha demostrado que puedes ayudar al paciente. Exacto. Porque si no te atoras. Exacto. Porque ya nos dimos cuenta que no se trata de tapar, porque cada cierto tiempo esto nos va a estar cobrando facturas. Sí. Se trata de resolver y se trata de resolverlo bien. Y entonces el trabajo multidisciplinario por eso está ahí, porque me preocupo por la calidad de vida de mi paciente, no solamente por la esperanza. ¿De qué me sirve un paciente en completa agonía un par de años cuando prefiero que mi paciente sí pueda prolongar su vida, pero en una calidad? Eso es lo que hablamos actualmente. Y esta otra pregunta, me encantaría sobre todo que fuera un poquito más dirigida a todos los que estamos de este lado. Entonces, a todos los que atendemos paciente, ¿por qué es tan fundamental que los profesionales de la salud veamos a la familia como un todo y no solo a un paciente de forma individual? Es muy importante esta visión que manejas, porque entonces tenemos la capacidad de poder generar cambios que duren. Creo que esa palabra nos puede ayudar mucho. No podemos ver al paciente solo porque todo lo que aprendió, todos los traumas, todos los beneficios, todo lo bueno salió de algún lado. Y que a veces si consideramos que cuando hay alguna enfermedad algo dejó de funcionar, nos toca buscar como antropólogos qué fue, qué hubo. ¿De dónde salió? ¿Por qué? Decía hace ratito, ¿por qué no come? ¿Por qué no quiere hacer ejercicio? ¿Qué le está costando? ¿Qué le está pasando? Cuando vemos que el paciente regresa, sale del consultorio y regresa a su casa con los que vive, con los que influyen en su comportamiento, con los que le refuerzan día a día las cosas buenas o las cosas malas, nos damos cuenta que es necesario trabajarlo como un todo, que ese paciente, hablamos de los roles, no solamente es paciente, es hijo, tío, primo, amigo, padrino, conocido, esposo, tiene tantas cosas a su alrededor que todo le influye y él influye a su vez. Entonces, cuando vemos al paciente, y para mí era muy claro, en algún punto que tuve un pacientito en individual y después, mucho tiempo después, logro ver a su mamá, digo, ay, ¿por qué no me había contado esto, señora? Me hubiera ayudado a saber qué pasaba con el niño. Cuando vemos que cada paciente viene de un contexto marcado por situaciones buenas y situaciones malas, entendemos. Cuando de verdad, una parte que es maravillosa de terapia familiar es que ves el cuadro completo. No te pueden mentir, no te pueden decir, no, yo no grito, yo no hago. Dices, no, señora, sí, lo ves completo. Y eso te permite incluso saber qué redes de apoyo hay, cómo se pueden mover, de qué herramientas cuentas. Entonces, ver al paciente en su ámbito te va a permitir entenderlo más. Porque no podemos sacar a alguien de su contexto. No podemos decirle, tú que no conoces a nadie, tú que nunca te vinculaste con nadie. Claro que no. Exacto. Cuando sabemos que tiene diferentes funciones, diferentes roles, podemos incluso ayudar a tener más motivaciones. Está comprobado con muchos estudios que incluso algunos diagnósticos que pueden parecer catastróficos, con un buen trabajo emocional, con un buen equipo, con una buena forma de trabajarlo, el estado de ánimo hace que te sientas mejor, que te adhieras al tratamiento, que tengas ganas de vivir, que tengas ganas de sentirte bien. Entonces, para muchos, incluso pacientes todavía se pueden preguntar, ¿pero por qué me mandas con el psiquiatra? No estoy tan mal, no estoy tan loco, pero cuando ven todo lo necesario que hay o cuando ven lo bien que se sienten después de que se trabaja de manera integral, dicen, ok, ya entendí, no nada más ser esta parte, habrá que checar todo porque somos seres biopsicosociales, espirituales, o sea, tenemos ya muchas funciones, no nada más uno. Exactamente, sí. Y esto es importante porque va a ser el antes y el después en el éxito en el tratamiento de un paciente. Sí. A ver, yo podría dar la mejor terapia de inmunonutrición a un paciente que vive con cáncer. Pero si mi paciente está en el duelo,
Si mi paciente está en la depresión, si mi paciente entonces no solamente perdió la salud, sino también su trabajo y su independencia. Se está divorciando. Y entonces, se está divorciando, o entonces su hijo también se independizó y ahí también es una serie tan complicada que por supuesto que tenemos que hacerlo. A ver, incluso piensen en las parejas que van juntas al médico. No, y me dijiste que no dijera nada, pero es que la verdad sí voy a decir, doctor, porque no se está tomando la pastilla a esta hora. Se la dejó de tomar. Una cantidad de información tan buena todo eso. Entonces, por supuesto que aquí todos o jalamos el gatillo o lo desarticulamos. Sí. Es así de sencillo y es para todo en la vida. Entonces, por supuesto que todos nosotros del área de la salud tenemos que trabajar en acompañamiento y entonces siempre, al final todos estamos para apoyarnos. Sí. Y zapatero a tus zapatos, esa es la parte de el influir en el tratamiento de cada paciente. Sí. Bien. ¿Qué recomendaciones darías a las familias que se sienten que están perdiendo la conexión? ¿Cómo se siente? Porque siento que ese es como el enemigo silencioso. Ok. ¿No? Vivo ¿qué le contigo, pero ya no recomendarías? sé quién eres. Ajá, o bueno, solo me contestó, me fue bien y lo dejé pasar. Creo que esas son las sutilezas que vamos permitiendo y al final terminamos en una desconexión que decimos, ¿y en qué momento pasó? ¿En qué momento ya no me hablo con mi hija? ¿En qué momento con mi esposo? Pues ya tampoco, no tenemos una cita o no, simplemente no nos sentamos a decir, oye, fíjate que hoy comí algo bien rico o sabes que hoy sí terminé súper cansada. ¿En qué momento? A veces, algo que les digo a los pacientes es que tener una relación familiar de pareja es una chamba y hay que hacerla todos los días. No podemos darlo por sentado. A veces creemos que nos merecemos una buena relación. No existe una buena relación si no la trabajas diario. Y esto puede ser cansado, pero es salir del trabajo y llegar a casa, seguir trabajando en tener una buena comunicación, porque a veces no existe un día, no es el 21 de junio se perdió la conexión, va pasando. Si a veces no logramos hacer esta importancia en muchos factorcitos, empezamos a normalizar cosas, empezamos a distanciarnos, empezamos a meternos en nosotros. ¿Qué se recomienda desde terapia familiar? Sí tener, si hay una pareja, sí tener citas donde se pueda salir y hablar de cosas diferentes. Cuando hay papás con niños chiquitos, tener citas en las que no se hable de los niños. Cuando los niños... Un reto. Sí. Porque entonces quieres contar todo y ya caminó y ya hizo. Pero ¿qué toca hacer? Creo que sí es importante tener un plan de vida. ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué quieres? Poder ser más conscientes de lo que queremos, poder darnos un clavado hacia adentro, un bañito de introspección para saber qué quiero de mi vida y no solamente estar viviendo porque sí. Ajá, sí. Deseas sobrevivir hace rato, no. ¿Qué quiero hacer con mi vida? Intencionarlo. ¿Y qué quiero para después? Porque mucho de lo que tenemos que hacer en terapia a veces es prevenir, no solo llegar cuando ya estamos bien mal. El pronóstico también que manejamos en terapia de repente es como, híjole, ¿por qué no llegaron antes? ¿Por qué ya que están bien agarrados del chongo? ¿Por qué ya que pasamos ciertos límites? Y entonces es hacer una parte interna en la que podamos decir qué sí nos gusta y qué no nos gusta de lo que está sucediendo y tratar de mejorar sin forzar, pero sobre todo algo que nos ayuda mucho en terapia de familia es no suponer. Híjole, tenemos muchas personas que suponen, asumen y se les olvida que todavía no leemos mentes. Yo les digo en sesión, sí. ¿Por qué no le dijiste? Es que él tendría que saber o ella tendría que saber cosas. Desde ahí el no suponer y el tratar de bajar expectativas nos ayuda mucho. Justo saber que el otro, a veces hay una frase que dice, el otro no es tonto, es otro. Entender que yo les digo a los pacientes, imagínate que tú vienes de China y tú vienes de Francia. Es un choque de culturas tan grandes que ocupamos buscar un idioma en el que los dos se van a entender. Porque si tú hablas chino y tú hablas francés, no se van a entender. No hay forma. Es buscar y tener ganas. Algo que de repente vemos en terapia familiar o de pareja es que yo les digo, a ver, en una pareja tenemos 3 personas y se me quedan viendo con cara como de, ¿cómo infidelidad o qué está pasando? Y digo, no. A ver, tenemos... ¿Qué sabe que no sepa? Claro, no que era la primera sesión. Y les digo, a ver, no, es mi pareja, yo y el nosotros. Darnos cuenta que una vez que formamos una pareja o una familia, tenemos un nosotros.
tenemos en Capín muchos arbolitos, entonces siempre digo, ¿qué es este arbolito de manzanas? Si en algún punto la relación se acaba, no pasa nada contigo en individual y con él, pero la relación se acaba, el arbolito se muere. Sí. ¿Qué toca hacer? Cuidar a este tercer ente del que de repente no sabemos. Ajá. Que creemos que ahí solito va a crecer, solito se va a regar, solito se va a limpiar, solito se va a podar, y no es cierto. Es ser conscientes que se construye este tercer ente que requiere espacio, que requiere pláticas incómodas, que requiere tiempo, que requiere atención, que requiere análisis, que a veces se puede enfermar, que a veces se puede sentir bien. Es darnos cuenta que necesitamos darle tiempo, cuidarlo, estar ahí para que la relación fluya. Y entonces saber que sí, en cada ciclo de vida va a haber crisis y que las cosas cambian y que eso es bueno y que no siempre implica separaciones. Muchas veces cuando pasa una crisis es ya me separo, muchas gracias, ya no quiero. Es saber que en estos ciclos de vida otra vez, hijos chiquitos, adolescencia, hijos adultos, nido vacío, vejez, va a haber diferentes situaciones a las que nos tenemos que adaptar. Y que no es malo. Decías hace ratito y me gustó, la vida es vida. Y que entonces a veces, me decía muchas veces, es que ¿por qué a mí? ¿Y por qué no? Tratar de buscar mejorar, pero siendo conscientes que tenemos un trabajo que hacer diario. Y que si nos damos cuenta que no hay conexión, entonces hay que hablar y hay que tocar el tema y hay que decirlo. A veces creo que estas frases que a veces usan en terapia, es que si lo tengo que pedir, no lo quiero, es al revés. Si lo tienes que pedir es porque el otro a veces no sabe que lo quieres. Y decirlo no hace que valga menos, y decirlo no hace que el otro tenga más poder o menos poder. Hay que decir las cosas para poder tener una mejor comunicación. Entonces, evitar estas desconexiones que, insisto, no pasan de un momento a otro. No. A veces se normalizan y empezamos a dejar de hablar, dejar de contestar feo, simplemente no hablar, cada quien en su esquina de la cama. Entonces es importante replantear qué queremos y cómo le vamos a hacer para llegar a eso, sabiendo que nadie nos lo va a regalar. Exacto. Que va a haber momentos difíciles, pero que si tenemos una meta en común, hay muchas veces que recordar que no es mi paciente contra, mi pareja contra mí o yo contra mi pareja. Somos nosotros contra el problema. Y eso cambia por completo todo, porque ya no es me quieres dar lata, me quieres molestar, es a ver, ¿qué está pasando? Es bien malo. No. ¿Qué está pasando y cómo le hacemos para resolverlo si es la meta? Y que es importante hablar también de relaciones sanas, mientras sea sano. Exacto. Podemos hacer muchas cosas mientras sea sano. Exacto. Sí, y yo creo que es tan silenciosa la desconexión entre los miembros de la familia porque es sutil. Por ejemplo, a mí se me vino ahorita un ejemplo de mi cabeza de mi día a día. Uno complejo y uno un poquito más simple. Desde que ahorita mi esposo me puede marcar y yo no contesto. Pero ¿cuál es la diferencia? Estoy ocupada, estoy frente contigo o con un paciente, claro que no lo puedo hacer, pero ¿qué tal que si yo termino, le llamo, le digo, ¿sabes qué? Tengo otro paciente, ¿es algo urgente o te puedo llamar en tanto tiempo? Ah, sí, entonces ya ahí estamos, uno, también considerando el sentir del otro, el respeto por el otro, etcétera, y mantenemos la comunicación y evitamos la desconexión. ¿Qué pasa? Por ejemplo, que yo he tenido días súper ocupados, estresantes, y no respondo. Y entonces, ahí es donde yo también digo, ok, ¿qué tanto vamos a mantenernos ocupados a lo largo del día y no tenemos un minutito, un segundito para probablemente responder solo un mensaje? Y es recordarnos a nosotros eso que tú decías, ¿cuál es mi motivo? ¿Cuál es, pues, mi meta de vida? ¿Yo por qué elegí? Si mis prioridades están así, 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 así. ¿Qué va primero, qué va segundo? Se pueden mover un poquito, por supuesto, pero creo que la comunicación es una herramienta bien bonita que podemos tener, gratuita. Sí. Nada que gastamos, entonces, que podríamos nosotros tener. Y otra que me parece más compleja es, por ejemplo, la tasa de divorcio que hay en el paciente posoperado de cirugía bariátrica. Oh, por Dios. Entonces, ahí sí cambia toda la parte de la cultura de la pareja. El tercero, que es la relación, cambia, porque entonces, si antes les gustaba ir a cenar, no sé, un taquito, una hamburguesa, ahora incluso hay una limitación física que no permite a la otra parte del binomio
y se da muchísimo. Y no hay, entonces, ahí es otro de los grandes motivos que tiene que ser familiar, familiar, familiar. Ujú. Cambios que ocurren familiar, familiar, porque entonces, ¿no? Vamos a seguir teniendo esas tasas y es altísimo, es altísimo. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Pero cómo ocurre? Pero, No que era por su salud. ajá, por la salud y aparte se ven hasta más guapos porque ellos mismos dicen, bueno, recobré mi autoestima y mira, estoy trabajando más en mí y en dónde estamos trabajando también. 3 puntos que no quiero que se me vayan. Ajá. Dijiste algo que me brincó mucho. Cuando, en Capim, de repente, justo por respeto al paciente, no contestar las llamadas, y era como un acuerdo desde el inicio con mi esposo, pero en algún momento tuvimos una emergencia, y entonces nos adaptamos. La próxima vez que suceda algo, márcame 3 veces, y mis pacientes ya saben que tengo que contestar, porque en alguna ocasión marcaba y yo, no contestaba, no contestaba y había una emergencia. Y entonces ya se les dice desde el inicio, si algo sucede o me suena 3 veces, tengo que contestar porque algo pasó. Y entonces vas mejorando la comunicación. ¿Qué pasa también con esta tasa tan grande de repente con los divorcios después de las cirugías bariátricas? Imagínate que no tenemos una pareja porque estemos bien guapos. Tenemos una pareja porque mi patología y su patología encaja. Y entonces, si de repente tú y yo nos relajábamos porque comíamos, porque estaba bien padre, y luego nos limitas, otra vez, si lo vemos como un todo, ya somos la pareja operada o somos la pareja que no puede comer. Y si tú te quisiste operar, pero yo no quería operarme, y si tú quieres hacer cosas, pero yo no, en terapia incluso vemos que también hay un porcentaje de divorcios muy grande cuando a veces un paciente entra a terapia y el otro, y la otra parte no. Porque se empieza a dar cosas, empieza a avanzar, empieza a crecer, empieza a darse cuenta que ya no me conviene, que sí me hablas feo, que esto no está padre. Y entonces, cuando vemos que a veces vamos evolucionando y vamos cambiando, pero si no cambiamos con la pareja o si no crecemos o avanzamos todos juntos, las cosas se llegan a atorar. Y entonces, a veces es importante revisar, ¿la pareja sí quería que te operaras? Sí, no, ¿por qué? ¿Por qué estabas ahí? ¿Hasta dónde a veces tenemos algunas frases en terapia en la que decimos, encajabas con esa pareja en este momento por lo que te hacía falta? ¿Qué tipo de pareja tenemos? ¿Tenemos la pareja para la que nos alcanzó? Cuando te empiezas a cuidar, ya no se sintió tan bien, ya entonces ya solo había alguna persona con alguna situación de sobrepeso en la relación y antes éramos 2, ya se siente incómodo, ya está injusto la situación. Todo eso cambia cuando vemos que la pareja tiene estas dinámicas. Y no solo creo que con el tema de las operaciones, si de repente hay algún familiar con alcoholismo y deja de tomar, ya no nos funciona tanto al resto si no reequilibramos. Ya nadie va a decir, ay, señora tan buena, ¿cómo aguantaba este marido? Ya no vamos a tener que enfocar que el hijo no estudiaba o que el hijo tenía a la familia ahí viviendo. A ver, cuando solo tenemos un problema por enfocarnos y quitamos de repente la mirada de ahí, dices, ah, caray. Entonces, conviene mantener esa enfermedad, esa ese medio dinámica fea, ambiente. sí. Ujú, Entonces, sí, con razón escuchamos mucho la frase de los esposos o esposas de quien va a operarse, pero a mí me gusta así. ¿Para qué cambias si a mí me gusta así? Por supuesto, entonces deja de estar enfermo un una ¿a de quién las voy a parejas, cuidar? ajá, y entonces ya no está enfermo, ya no comparten enfermedad. Por eso Y se da la entonces tenemos 2 disolución. opciones, o te vuelvo a enfermar, o yo me Sí, sano, o nos separamos. ajá. Okey, eso es muy interesante. Sí, 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 con mayor razón. Entonces, mándenle este capítulo a su esposo o a su esposa, que van a entrar justo en el tema de la preparación para protocolo de cirugía. Es bien interesante. y que a veces, perdón, Ajá. incluso entrar en qué pasa con las familias, nos podemos ir a las familias extensas, Ujú. si hay algún tema con esa parte de la obesidad, hasta dónde nos identificamos como y si de repente cambia mi cuerpo, hasta dónde nos encontramos de esta manera, hasta dónde Okey. teníamos todos beneficios, hasta dónde yo no me sé limitar, hasta dónde me gusta tener eh, satisfacción inmediata, hasta dónde lo disfruto, hasta dónde no sé poner límites, hasta dónde mi tolerancia a la frustración no. Todo eso se va a ver reflejado. ¿Hasta dónde mi personalidad también puede desarrollar la adicción? Porque la adicción al azúcar es una realidad, y Sí. tenemos que verlo, ¿no?, desde ahí también. Sí, sí, por supuesto. Y
quiero enfatizar la parte de hasta dónde me limito. Sí. Porque siempre hablamos de los límites que estamos poniendo hacia los demás y no es cierto. Nosotros mismos sabemos que los placeres inmediatos no me van a llevar al beneficio quizá que yo busco en 5 o 10 años, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Y si nosotros pudiéramos decirle a los padres, madres, cuidadoras a prevenir patrones de violencia o de silencio que se repite generación tras generación, ¿qué recomendaciones podrías darle? Híjole. Creo que es importante revisar en nosotros mismos qué cosas nos duelen. Cuando te das cuenta de qué cosas te duelen a ti y las ves y las tocas, puede ser más fácil que lo veas en los demás. Cuando tenemos estos puntos ciegos y todo el mundo tiene algo, todo el mundo le ha dolido algo, todo el mundo ha tenido una pérdida, pero si no se toca, si no se habla, la posibilidad de repetirla es más grande. Ok. En estas situaciones incluso de violencia, saber que escala muy rápido. Las situaciones de repente tenemos un violentómetro que se puede buscar en internet, que es muy famoso, donde podemos ver que se empieza con cositas chiquitas. Yo les digo a los pacientes, a ver, si ahorita te hubiera presentado a tu pareja y te digo, mira, él es perenganito y van a tener esta situación, no lo hubieras tolerado. Pero va subiendo así, de a poquito en poquito. ¿Qué hacer? Sí tratar de darse cuenta, sí tratar de no normalizar, sí tratar de buscar ayuda, sí tratar de no fomentar cosas. Hay una parte fea en esto que voy a decir, pero a veces, después de alguna situación complicada, se obtienen ciertas ganancias secundarias. Y entonces es como, sí, qué bueno que hubo una infidelidad, porque le puedo reclamar 10 años después. Y entonces todos los días se lo saco y de repente les digo, a ver, espérame, tiene que haber fecha de caducidad, tiene que haber una vigencia. Sí, lo hizo, pero te quedaste. ¿Qué sucede con eso? Entonces, revisar que a veces podemos llegar a tener algunos beneficios secundarios de cosas que no son tan buenas que no nos damos cuenta. Revisar de qué manera o qué me vincula a mi pareja, qué me vincula a situaciones de violencia, hasta dónde las puedo provocar yo, hasta dónde soy partícipe y hacernos responsables. Muchas veces hay que tener cuidado en que sí hay violencia, sí hay situaciones feas, sí hay gente que no se puede ir, hay gente que no tiene las herramientas para hacerlo, pero también hay otras situaciones en las que a veces sin querer o sin darnos cuenta de manera consciente fomentamos. A ver, tienes el mismo patrón de novios golpeadores, tienes el mismo patrón de novias gritonas, tienes el mismo patrón. ¿Qué estás buscando? Sí. Y es cuando nos echamos un clavado a ¿de dónde aprendiste que estas dinámicas te funcionan? O más profundo, ¿sabes cómo vivir en estas dinámicas porque las conoces? Ajá, exacto. Se vuelven conocidas, sabes qué se hace, sabes cómo salir de ahí, sabes cómo está, y a veces las buscamos. Sí. Por ejemplo, nos peleamos y entonces después vino un viaje, una luna de miel, ¿no? Yo tenía una amiga que me contaba que los hijos de una amiga de ella habían sido producto de la luna de miel de discusiones o de separaciones completas. Entonces, ¿qué ganas después de eso? Y a veces la víctima gana muchísimo más que la persona a la que le adjudicamos todo el papel protagónico del más malo del mundo, ¿no? O nos vamos a otra parte. ¿Qué pasa si quitamos la palabra víctima y no tenemos ni víctimas ni victimarios? Tenemos cómplices. Claro. En el que a veces al 50-50, ok, yo obtengo los viajes, pero yo obtengo que no me dejes. Y entonces, sin querer, podría volver a ser agresivo porque ya sé cómo se soluciona. Y entonces, sin querer, podría obtener un viaje después de una situación agresiva. ¿Y qué toca hacer? A veces yo les digo, a ver, ¿vale la pena? Yo a veces les pongo un ejemplo a los pacientes. A ver, imagínate que me diera mucha flojera limpiar el consultorio. Entonces, híjole, de repente me lastimé el brazo y pues no lo puedo hacer. Pero cuando se me acabe el dolor del brazo, me va a tocar hacerlo. A menos que diga, ¿y si ahora me lastimo el pie? ¿Y si ahora me caigo? ¿Y si ahora no puedo hacer esto? Hasta que llega un punto en que dices, ¿lo vale? Necesitamos dar unos pasos para atrás y ver qué cosas hacemos a veces para mantener situaciones y relaciones no tan sanas. Sí. Que nos sale mucho más caro. Claro.
te sale caro en absolutamente todo, pero en el momento a veces se puede sentir como que es lo único que tenemos que hacer. Sí. Y Sí. tomar en cuenta que hay situaciones de enfermedad, que tenemos algunos trastornos depresivos, que tenemos algunos trastornos por ansiedad que van moviendo todo lo que te puede ocasionar el querer dejar o no una relación. Pero creo que es bien importante revisar todo lo que hacemos para sostener y de dónde lo aprendimos y hasta dónde va creciendo. Ujú. Entonces, Sí, sí, sí. Y que ahí va la parte de la responsabilidad, ¿no? Te das cuenta en qué nivel está también quien llega ya con la responsabilidad y sin el culpar tanto al pasado, decir, bueno, sí, es que mis papás fueron esto y esto y esto y esto, y yo por eso soy así, yo, nada es mi culpa. Bueno, yo no podría incidir en lo que pasó hace 1, 2, 3, 4, 5, 6 generaciones atrás de mí, pero hoy vengo a ver qué puedo hacer diferente para el beneficio propio de los demás. Creo que eso es muy bonito sí, y tú lo decías al inicio, a ver, vida es una, sin meternos a nada más ni religión, todos podemos creer o no sí, en lo que querramos, pero si partimos de la propia experiencia que sabemos que tenemos hoy aquí, es vida es una. ¿Por qué no aventurarnos a hacer un cambio si solamente es un partimos también? Pues sí. No, sí, qué interesante. Yo creo que esto nos da para mucho más. Para sí. ir cerrando, cuéntame, ¿qué consejo crees que todavía haga falta para alguien allá afuera en este tema de familia? Algo que tú digas, okey, esto sí me gustaría que todas las personas lo supieran o que lo aplicaran en su día a día. Creo que estoy muy enfocada ahorita en la parte de los hijos, entonces Sí. creo que revisar cómo fue nuestra propia infancia y cómo nos estamos relacionando con nuestros hijos, cómo les estamos haciendo pasar la infancia, que también ocupamos que sea memorable, solo hay una, pero se vale pedir ayuda. Creo que hay muchas situaciones en las que se romantiza un matrimonio, se romantiza una maternidad, se romantiza una paternidad, se romantiza que la entrada de un tercero a una familia sí puede llegar a ser una crisis Ujú. y que no es malo, que tenemos un índice de divorcios altísimo los primeros 2 años de vida de cualquier bebé. Ujú. Para muchos papás el habituarse puede ser complicado y que si de aquí no logramos hacer una separación sana en caso de serlo, hay muchos hijos que pueden crecer pensando que son culpables de separaciones de papás. Ujú. ¿Qué hacer en temas familiares? Siempre pedir ayuda y a veces no señalar. Me encanta una mamá que una vez llegó y decía, mi hijo tiene esto, pero ¿yo qué estoy haciendo? Y tenemos algunas otras a otros pacientes que pueden llegar a decir, es que él es el del problema. Entonces hay chicos que se pueden sentir señalados. Cuando cambias la dinámica y hacemos ver que todos participamos en esto, nos ayuda mucho. Cuando a veces hay una parte en la que cuesta mucho trabajo cuando hay situaciones de trauma, pero es si ya te lo hicieron a ti y lo sufriste, no lo hagas. Pero cuesta mucho trabajo. A veces pasas de ser víctima, a ahora sí ser victimario, y no se dan cuenta. Entonces, es retomar el que si has sido hijo y ahora eres papá, puedas hacer lo mejor que te hubiera gustado para ti, para hacérselo a estos chicos, que la parte familiar sí marca una importancia en la vidita que se está formando, que tu familia se vuelva un lugar seguro y no un lugar que tenga miedo. Me brinca mucho una mami que decía, es que yo decidí asistir a terapia cuando escuché a mi hija decir, mi mamá me va a matar. Mm, Reprobé, mi mamá me va a matar. Y decía, yo no quiero que piense que la voy a matar. Quiero claro. que vaya y me cuente. Y entonces le decía, ok, vamos a practicar que ahora, si llega y te cuenta algo feo, tengas un poco de autocontrol, puedas escuchar, podamos tratar de que se genere la confianza para que eso siga sucediendo y que entonces a veces no es fácil y a veces no es rápido, pero hacerlo todos los días va generando una mayor relación, que la parte familiar de verdad decías, en el título, que sea bueno, que ayude y que no sea Qué sana. una zona que enferme. Y a veces sí es cierto, muchas veces la familia enferma, muchas veces, y de repente en sesión podemos ver que justo cuando el paciente se está portando diferente o ya pone límites, de repente es como de, ay, es que ahora contestas feo, ay, eso no nos gusta, yo solo venía a que te portaras bien en tal cosa. Entonces, híjoles, es importante revisar
que la terapia familiar no necesita ir toda la familia, pero que a veces todos tenemos cosas que sanar y que todas las familias pueden tener cosas que sanar, y eso ayuda a que después cada círculo que se vaya formando sea diferente. Yo los invitaría a pensar y cuestionar todo lo que hemos aprendido. ¿De dónde lo aprendimos? ¿Por qué? Y ver qué nos sirve. Tener la capacidad y la habilidad de poder dejar atrás lo que no nos sirve. Exacto, sí. Y que nos aventuremos, que la terapia, justo no solamente tenemos que buscarla en la parte de la enfermedad, es preventiva. Entonces, a veces nos echamos un clavadito y a veces pasa, bueno, así como llega alguna persona a consulta de nutrición de yo solo quiero checar cómo estoy ahorita en mi tema nutricional, qué puedo hacer mejor. Podemos también ir, no tengo algún tema por el que yo piense que puedo acercarme y yo vengo a ver cómo estoy ahorita psicológicamente, qué tal está mi salud mental. Y entonces podemos partir de ahí, no nos esperemos hasta eso. Y bien, si alguno de los síntomas, de las acciones que se han mencionado aquí, que pueden ser algún factor de alarma, que podrían llevarnos a entonces buscar terapia familiar, hacerle caso, evitemos también nosotros mismos silenciarnos porque estamos muy acostumbrados a eso. Entonces, siento esto, no, seguro es cansancio. Ay, como que me sentí triste, no pasa nada, mañana será otro nuevo día. Entonces, regresar a esta parte de la conexión, escucharnos, nunca estamos exagerando, nuestro cuerpo es un lugar muy armonioso que siempre nos avisa, incluso en eventos fatalistas, ya lo veíamos también en otro episodio, eventos vasculares cerebrales, infartos, te avisa con horas. Tienes hasta a veces 4 horas para actuar. Podemos movernos a un hospital, aunque nos quede muy lejos al extremo de nuestra casa. Igualmente también con nuestra parte psicológica. Ok, estoy agotada todo el tiempo. Hay algo que estoy enojada todo el tiempo. Estoy enojada todo el tiempo. ¿Sabes qué? No quiero verlos. O sea, de verdad no quiero verlos. Quisiera que desaparecieran. Yo quisiera irme. ¿Qué está pasando con esto? Y saber que podemos. Porque podemos. Y si nosotros nos reconocemos vulnerables, porque lo somos, y permitimos la ayuda, entonces por ahí dicen acompañados llegamos más lejos. Entonces nada más importante que poder acompañar cada etapa de nuestra vida, cada tratamiento, ya sea cual sea, con nuestro médico, nuestro nutriólogo, nuestro rehabilitador, todo esto acompañarlo con la base de nuestra salud mental para que podamos implementarlo para toda nuestra vida. Muy bien, Fati. Pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Gracias por la invitación. Qué gusto, se nos fue bien rápido. Sí, y me encantaría, por favor, que nos dejaras tus redes sociales, donde te pueden escribir, contactar, ver la clínica para ver qué especialista es mejor para ellos. Por favor, déjanos tus contactos. Nos pueden encontrar en TikTok, en Facebook, en Instagram como Psicólogos Capim Morelia. Y nuestro número de la clínica es 44 31 19 86 84. Atendemos niños, adolescentes, adultos, familias, parejas, presencial o en línea. Muy bien, perfecto. Presencial en Morelia, Michoacán. Sí. Y en línea a cualquier parte de la República, fuera del país también. Sí. Claro que sí. Y por favor, manden este episodio a aquella persona que tú sabes que le va a hacer bien, a aquellos novios que están por casarse, también por favor compárteselos. A todos les puede servir y sumar un granito de arena. ¿Qué es lo que queremos? Generar medicina preventiva, salud en la parte emocional, psicológica, preventiva. Entonces, bueno, síganos en todas las redes sociales. Ya saben que estamos en todas las plataformas, como en Nutrición en un Clic para esta parte de nuestros episodios. Y en redes sociales ya saben que me pueden encontrar como Nutrióloga Clínica Jacqueline o EssentMed, que es donde estamos posteando absolutamente todo relacionado con la salud. Gracias. Muchas gracias.